Canarias Radio, Ídolos de Tara, un espacio para dialogar en igualdad. Noemí Galván. ¿Quién fue la primera mujer? ¿Qué tal, Canarias? ¿Cómo están? Retomamos aquí los contenidos de igualdad y lo hacemos hoy dando a conocer el papel cada vez más importante que están teniendo las mujeres en la lucha de uno de los colectivos indígenas más importantes y activos del mundo, el del pueblo mapuche en Chile. Hemos hablado con Cristina Paillal, una activista mapuche que ha estado recientemente en las islas participando en el Foro Internacional de Derechos Humanos SPAL, celebrado en el municipio de Santa Lucía. Conocerán algunas de las reivindicaciones de este pueblo indígena que pasan, entre otras, por la lucha territorial y el reconocimiento a la sobreexplotación que han sufrido sus recursos. Hoy además contaremos con otra mujer que hace unos días nos visitaba en la sección de igualdad que cada martes llevamos también a Televisión Canaria y que nos ha ayudado a visibilizar la alopecia femenina a raíz del desafortunado incidente en la gala de los Oscar. O deberíamos decir incidentes, porque fueron igual de desagradables las burlas por parte del presentador que la posterior agresión de Will Smith. Son los contenidos que tenemos para hoy. Aquí comienza Ídolos de Tara. En Canarias Radio, la autonómica, Ídolos de Tara, Noemí Galván. Estos días ha tenido lugar una nueva edición del Foro SPAL, el encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. En este foro, que organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía, se han dado cita a activistas afganas, guatemaltecas, mapuches y canarias que han reflexionado sobre las guerras, el machismo y el racismo, entre otros asuntos. Hoy tenemos oportunidad de conocer un poquito más la revuelta social que protagoniza en Chile el pueblo mapuche y saludamos para ello a Cristina Paillal Pilquinao. Cristina, bienvenida, un placer saludarla. Mari Compuche, Mari Pulamien. Bueno, los saludé en mi lengua materna, Mapuzungún, y muy agradecida por la invitación, por la oportunidad de conocer también a otros activistas prontamente. Cristina, el pueblo mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile, ¿verdad? Sí, exactamente. Es el pueblo al que tomó más tiempo colonizar, por lo tanto fue el que preservó de mejor manera las costumbres y el modo de vida mapuche. Así es. ¿De qué zona de Chile procede? Bueno, Chile es un país muy largo, tiene en el norte algunos pueblos que aún se mantienen vigentes, algunos que están en procesos también como de volver a levantarse. Luego como en el primer tercio o un poco más abajo está Santiago, que es la capital de Chile. Chile es un país muy centralizado, muchas cosas se concentran en Santiago, y luego 700 kilómetros al sur está Temuco, que es la capital, de la Araucanía, que es a lo que como se le denomina a este sector. Gualmapu, que es lo que denominamos nosotros al territorio mapuche, comprende un lado y otro de la cordillera. Que incluso en Argentina, ¿verdad? Exacto, lo que nosotros denominamos como Puelmapu. Entonces ahí también se generan algunos conflictos. Pero básicamente los tratados que se hacen con la corona española y después posteriormente en algún minuto también con Chile es toma dos ríos que son el río como referencia río Biobío y río Tolten, pero al sur también hay comunidades mapuche. Entonces es un territorio bastante amplio, pero también muy invadido por colonos. Entonces se producen diversas situaciones que también van siendo de convivencias muy complejas. Eso le iba a preguntar porque la del pueblo mapuche es una historia de reivindicación desde esa época de la colonización española, pasando luego por las reivindicaciones hacia el Estado chileno y al argentino. Le pregunto, ¿en qué situación está ahora el conflicto? Está súper caliente el conflicto.
el pueblo mapuche en Chile, por lo menos, se considera un pueblo muy guerrero y eso genera muchas controversias. Hay reivindicaciones que, por ejemplo, lugares donde los lamien en mi lengua quiere decir hermanos, van tomándose terreno. El principal conflicto mapuche, uno de los principales conflictos es el territorio. Porque el territorio a uno le permite la autonomía y la autodeterminación, que son consignas muy arraigadas dentro de la lucha mapuche. En la actualidad hay un presidente nuevo, que es un presidente... Ahora le iba a preguntar, que no lleva ni un mes, además, en el cargo. Lleva muy poquito y ya han ocurrido varios problemas. La ministra del Interior, que es un cargo muy, muy importante dentro del ministerio. Aquí en Chile está el presidente, los ministros son designados por el presidente, son cargos de confianza. La ministra del Interior es una mujer que yo por lo menos en algún minuto consideraba muy consciente y muy inteligente. Tiene una militancia política, pero sí muy de izquierda. Una mujer que estudió medicina, que es una buena carrera, una carrera para gente que estudia gente generalmente muy disciplinada en Chile. Y ella, una de las primeras cosas que hace al asumir el gobierno es visitar Wallmapu. Y ahí comienzan a haber muchos conflictos porque visita una comunidad llamada Temucuicú, que es una comunidad bastante fuerte en términos de lucha, que se divorcia del Estado, que no quiere nada con el Estado porque ha sido muy perseguida con el Estado, que ha perdido totalmente la confianza. Entonces, ahí cuando ella visita Temucuicú, es recibida con barricada, ahí se escuchan en algún minuto unos balazos por detrás también. Ahora, lo que no se sabe es si eventualmente puede haber sido la comunidad, personas de la comunidad, o eventualmente puede haber sido gente de grupos anti-mapuches, que son grupos bastante también que tienen activos. Sí, sumamente activos, tienen hasta una diputada. Entonces, es complicado, claro, el momento, desde luego. Fue un ¿cómo se llama? Fue un tema nacional. Fue un tema nacional. Todo el mundo quería opinar, y ahí comienza a develarse mucho el desconocimiento de la otra parte. Porque la parte mapuche, por lo menos, ha estudiado mucho, ha debatido mucho, se forma mucho. La gente mapuche generalmente intenta mucho aprender la historia para dar el debate político de una manera para estar a la altura, claro. ¿Cómo adquirió usted, Cristina? ¿Cómo adquirió usted esa conciencia de las reivindicaciones indígenas? Mi familia, mi papá militó en dictadura. Aquí hubo una dictadura liderada por Augusto Pinochet. Mi papá militó, pero no militó en la izquierda, sino que militó en una organización llamada ATMAPU, que también es una organización en Wallmapu dentro de la historia mapuche que fue muy importante. En la familia de mi papá igual hay activistas que fueron conocidos, y mi mamá fue de una organización en Santiago, en la capital, que también fue muy importante. Entonces, yo crecí dentro de la cultura, pero desde Santiago, que está muy lejano al territorio mapuche, pero sí dentro de la cultura. Y ya entrando a la universidad comencé como en el activismo, a pesar de que yo pasé por todas las movilizaciones estudiantiles del 2006, con 14 años, las marchas, las asambleas, qué sé yo. Entonces, y eso es como un poco lo que quiero ir a hablar al foro de SPAL, cómo los movimientos sociales también van generando una formación de ciertas personas, un despertar en otras personas, como el movimiento feminista, que despertó a muchas mujeres que no estaban quizás conscientes, generan este despertar, este volver a interesarse en la política, y esas son las personas que, o sea, acá es donde se genera como la acumulación de fuerzas, que es lo que después yo creo que se ve manifestado el 18 de octubre cuando se produce acá un estallido social que fue transversal prácticamente en todo Chile. Sí. Cristina, este es un programa de igualdad, ya lo adelantaba usted. Me gustaría pedirle precisamente eso, una reflexión sobre el papel que están teniendo las mujeres en este conflicto, que además ya es centenario. Sí.
son poderosas las mujeres mapuches. Yo les saco el sombrero. Nosotras, bueno, yo fui parte de varios grupos de mujeres que no se reivindican como feministas, pero sí como antipatriarcales, porque también dentro del movimiento mapuche se ve con mucho resquemor el tema como de todas las ideologías o qué sé yo, que vengan desde afuera, por ejemplo. Claro. Que vengan desde Europa, principalmente también porque Europa es el continente que a nosotros nos coloniza. Seguimos siendo colonizadores a nivel ideológico, ¿no? Un poco. Claro, entonces, sí, pero igual se toman cosas importantes del feminismo, encuentro yo. Entonces, yo creo que hay algunas historiadoras mapuches que son muy interesantes. Hay una que se llama Margarita Calfío, que ella comienza también un poco a escribir sobre mujeres, porque efectivamente a las mujeres se nos ha invisibilizado históricamente, porque efectivamente han sido los hombres los que se han preocupado de escribir una historia que también es patriarcal. Y pero las mujeres, y muchas reflexiones de historiadoras nuevas, jóvenes también, de cómo las mujeres siempre han estado sosteniendo, porque acá en Chile, en Huelnuapu, está la figura del huichafe, es la figura como del guerrero, el que va a llevar la reivindicación, pero la mujer siempre está ahí, y no desde una visión de más o menos, o una visión de desigualdad, sino que contiene, porque también la visión mapuche es comunitaria. Se ha levantado en el último tiempo muchos grupos de mujeres, sobre todo que acá hay un tema de prisión política también que es súper complejo, porque muchos de nuestros huichafes también caen presos y con condenas que son totalmente desmesuradas. Entonces las que quedan cuidando la tierra, las que quedan manteniendo la casa, esas son las mujeres. Las mujeres, claro. Entonces en Huelmapu y en otras latitudes se está produciendo un tema de organizaciones femeninas, de organizaciones de mujeres, porque entre mujeres se trabaja muy bien, se dan las cosas muy bien, y que se apoya a las mujeres de presos, a casos que han generado conflictos. Y también a contar también como de otras experiencias, pero que también yo siento que se está comenzando a luchar de una manera como más tajante contra el machismo dentro del mismo movimiento, porque en todos los movimientos yo creo que debe haber hay machismo, si no en todos, en la mayoría, y también como luchando contra ciertos grados de violencia. Pero hay muchas organizaciones de mujeres que se están levantando, y en la actualidad algo que también pasó post estallido, que se dio mucho el año pasado cuando comenzaron votaciones de diputados, de alcaldesas, de convencionales, qué sé yo, muchas mujeres que son dirigentes de sus organizaciones, que son organizaciones territoriales, organizaciones que se dan tanto en la ciudad como en el campo, esas mujeres comenzaron como a irrumpir dentro de la institucionalidad chilena, accediendo a cargos. Hay muchas mujeres que accedieron a cargos de concejalas. ¿Y se han notado resistencias a la entrada de mujeres en esos cargos o no? Por ejemplo, tenemos el caso de Elisa Loncón, que yo creo que igual ha dado harta la vuelta al mundo, que bueno, después del estallido se firma un tratado por la paz, Convención Constitucional, que es el grupo de personas que está redactando, en proceso de redactar la nueva Constitución, y la primera presidenta de la Convención es Elisa Loncón. Y dentro de el país, como ya una mujer mapuche que es de comunidad, porque la Elisa es de una comunidad, asume este cargo que es muy importante, muy importante, y comienzan los comentarios: pero ella sabe hablar, pero ella de mucho menosprecio. Sí, por eso le iba a preguntar, que me imagino que también hay mucho menosprecio en las grandes ciudades a la población indígena, y me imagino que aún más por el hecho de ser mujer. Sí, mucho menosprecio. Pero ella no es capaz, ella no es suficiente, y mucho menosprecio. Y la parte que defiende a la Elisa sale, o cómo sabrá hablar, o sabrá... también tratando como de disminuirla intelectualmente. Y la parte que la defiende sale, loco,
o sea, oye, como Elisa tiene licenciatura, pedagogía, estudió en México, doctorado de Holanda, y teniendo que tirar el currículum de la Elisa encima para poder validarla Claro. desde el espacio de una mujer que, o sea, que si bien que es de comunidad, pero que el hecho de que sea de comunidad no quita que pueda ser una mujer Que no esté formada, intelectualmente formada. Ujú. Entonces, De hecho, Cristina, sí hay usted también tiene formación universitaria y creo que ha sido fundadora de un colectivo Mapuzach, no sé si se dice Sí. bien, un colectivo mapuche que trabaja mucho también en ese orgullo indígena, en esa labor Sí. tan importante de interculturalidad. ¿Qué está aportando ese colectivo? Sí, o sea, en la actualidad Mapuzach se está volviendo a levantar porque muchos de los que estudiamos en la universidad egresamos. Pues la Mapuzach había un estudiante de medicina, el Liantur, estaba la Nayo, que es actualmente psicóloga, chicos de administración pública, que son primeras generaciones que van a la universidad, Claro. porque efectivamente hay un tema de pobreza y las generaciones como mi generación efectivamente son los primeros profesionales, pero que también van tomando conciencia. Mapuzach fue potente en su momento, fue súper potente. Acompañó a levantar marchas, a reivindicar presos, foros, después nos acoplamos a las otras organizaciones y formamos una coordinadora de organizaciones mapuches de estudiantes que se involucró y que fue parte de volver como a levantar las movilizaciones en Santiago, porque en Santiago hubo puntos en los que la movilización estaba dormida y quienes éramos los que estábamos en las calles no rindiendo, ¿no? Eran los estudiantes, las organizaciones mapuche y poquito a poco las feministas, pero las feministas iban por otro camino y después fueron como hacia las Confluyendo, ¿no? movilizaciones. Uniéndose. Ujú. Claro. ¿Cómo ve, Cristina, y ya casi vamos terminando el tiempo, cómo ven ustedes el feminismo, un poco ese colonizador que hablan ustedes desde Europa, que practicamos desde Europa? ¿Cómo lo están viendo desde otros lugares de América, en este caso América del Norte, donde ha surgido todo ese movimiento del Me Too? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay diversas posturas, porque hay un feminismo que se da mucho desde las élites igual, desde la universidad, desde las chicas que tienen acceso o la costumbre igual de ciertas lecturas, qué sé yo, entonces que busca avanzar un poco muy rápido y que tiene sus pros y sus contras. Pero las mujeres en las comunidades, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho como mujeres mapuche autoconvocadas. Yo pertenecí a ese grupo el 2018, que nos convocamos porque ese año fue el año que la coordinadora feminista Chema levanta la primera marcha como así como feminista, o sea, como coordinadora. Entonces ahí nos tocó participar y poner a las mujeres mapuches que nosotros considerábamos que teníamos que reivindicar porque estaban sufriendo violencia que no era solamente patriarcal, sino que también la violencia del Estado. Claro, que hablamos de una violencia en el sentido más amplio, ¿no? Hablamos de presas políticas, de lo que estaba diciendo, de esa violencia institucional del gobierno de Chile. Yo no sé si tiene esperanzas de futuro. ¿Con Boris? Sí. Las organizaciones mapuches tienen mucho resquemor. Hay una parte del pueblo mapuche un poco más institucional que yo creo que le ponen ficha, pero ha cometido muchos errores. Ha cometido hartos errores en muy poquito tiempo. Lleva menos de un mes, ¿no? Gabriel Boric, y que además creo que es el presidente más joven de la historia, 36 años creo que tiene. Sí, es jovencito, sí. Y ya ha metido la pata, como decimos por aquí, solo en menos de un mes. Es que sí, o sea, no ha sido Gabriel Boric propiamente tal, ha sido Isquia. Isquia Siches, ¿no? Que es creo que es la ministra designada, que además ha dicho que no se va a renovar el estado de excepción que hay vigente. Sí, o sea, hay un tema de ¿cómo se llama? Hay un tema de violencia que fue muy fuerte con el gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera. Ahí hubo asesinatos, hubo muchas cosas muy complejas. Isquia representa una parte que efectivamente quizás no va a ser del todo agresiva, no va a ser del todo, porque yo creo que sí va a haber represión en algún minuto, no va a ser del todo represora, pero tampoco. Pero aquí no es un tema donde solamente hay una pugna contra el Estado, sino es contra
ciertos poderes capitalistas, como en este caso son las forestales. Claro. Entonces, la forestal, que son las familias más ricas de Chile, también tiene su propia fuerza. Entonces, sí van a estar presionados por esas fuerzas. Y ahí es donde ellos van a tener que tomar decisiones, pero hasta el momento yo, dentro de los discursos de Isquia, igual yo dejo las posturas que son un poco más radicales, porque yo igual tengo toda mi energía y mi apoyo a las comunidades que llevan los procesos de recuperación y que están en procesos de resistencia, y desde esa vereda igual se deja entreleer como el discurso de protección quizás a estas familias, pues cuando ella dice vamos a perseguir el tráfico de madera, o Carabineros de Chile tiene todo nuestro respaldo, o habla de Wallmapu y después se desdice y pide disculpas por haber mencionado a Wallmapu. Entonces, está claro que la situación no va a ser fácil de solucionar, ni algo inmediato, desde luego. Es como que dice algo y yo siento que la deben estar como retando y después se tienen que decir. Entonces, como igual está sometida o igual está influenciada por esos poderes. Entonces, es una situación súper compleja. Yo creo que los mapuches hemos dado harto de qué hablar desde que Boric toma el mando, y hemos dado harto de qué hablar, y eso revela que en el fondo el conflicto es uno de los conflictos más complejos, pero que también tiene más fuerza dentro del país. Pues Cristina Payal Pilquinao, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos también a mirar fuera de nuestras fronteras, que estamos muy centrados también en Europa, en todo lo que está pasando aquí cerca entre Ucrania y Rusia, y también a conocer un poquito más otros modos de hacer feminismo en otros lugares del mundo. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo fuerte. Entonces, allá en Las Canarias. Un abrazo. Un abrazo. Toda una multitud que ya vio, entendió que luchar es la única opción, y por las grandes alamedas se movilizó. Paco y Milico tirando a la gente, golpeando y violando, se sienten valientes. Ídolos de Tara, Noemí Galván. La alopecia ha sido una condición física habitualmente invisibilizada en el caso de las mujeres. Lo ha sido hasta que mujeres como la actriz Jada Smith dieron un paso adelante y empezaron a visibilizar su pérdida de cabello y a mostrarla con naturalidad. Sin embargo, lo sucedido en la gala de los Oscars de este año ha demostrado que todavía hay que seguir haciendo pedagogía para que la condición física, cualquiera que sea, no se convierta en un arma con la que dañar. A ello se ha enfrentado también Laura Álvarez Linares, una educadora ambiental de Tenerife que sufre alopecia desde los 2 años y que tuvo incluso que afrontar acoso escolar en su infancia. Con ella charlamos en Buenos Días Canarias sobre la violencia estética que ella también ha sufrido por cumplir el estereotipo de feminidad asociado a la melena. La verdad que me afectó bastante ver, al principio ni entendía bien lo que estaba viendo, creo que nos pasaría a todos, pero cuando lo entendí me sentí, se me abrió de nuevo una herida que estaba ahí, que está latente y que algunas veces se abre por este tipo de acciones que siguen pasando de manera puntual en mi vida, que antes era más habitual, y la verdad que sí que me removió. De hecho lo comenté con mi entorno, con todo mi entorno lo hablaba y decía, oye, es que es todo, basta ya, hasta aquí hay que hablar de esto, visibilizarlo, educarnos todos y todas para cambiar esta situación. No podemos seguir soportando que esto siga pasando. Sí. Una condición, la de la patología y la de la alopecia, se conoce poco, la femenina. En tu caso, ¿cuándo empieza y qué tipo de alopecia? Porque hay varias, ¿verdad? Sí, hay múltiples y hay muchísimos tipos de alopecia. La mía en especial, en particular se llama alopecia areata, bastante conocida para la gente
que más o menos sabe de este tema, pues es de las más habituales. Empecé con 2 años. Yo he vivido mi vida con alopecia. Lo que pasa es que con 2 años, con pequeñas calvitas, que mi madre siempre ocultaba para protegerme de ser una diana fácil, ¿no? Ella siempre me cuidó, me protegió pues tapándomelo con tabitas, siempre con el pelo corto. Pero a los 11 años me quedo ya calva de todo de la cabeza, y fue progresivo que se fue cayendo el resto del pelo del cuerpo, de la cara, pestañas, cejas. De hecho me molestó mucho quedarme sin las pestañas, me molestó muchísimo, y ya con 20 años ya no tenía pelo en el resto del cuerpo, convirtiéndose, a mí me gusta mucho decir, alopésica universal. Me da como la sensación de superheroína, ¿sabes? Me gusta. Me imagino que es una vivencia complicada, porque además hablamos de edades muy tempranas que a lo mejor no eres consciente, pero cuando empieza la edad de la adolescencia, la presión estética, Laura, antes de esta entrevista hablábamos, me comentaba que ha sido constante el bullying. Totalmente. A ver, coincide que a los 11 años es cuando me quedo calva de cabeza, pues imagínate el momentazo, ¿no? Coincide con la adolescencia, con el momento en el que también empiezas a salir sola a la calle con amigos y sin tus padres, que siempre eso es un escudo de protección, ¿no? Porque están ellos, no te van a decir nada. Tuve la gran suerte que en los centros escolares donde estudié, tanto en primaria como en secundaria, no tuve ningún problema y siempre estuve muy bien rodeada, que eso fue una ayuda. Pero salir a la calle para mí entre los 11 y los 19, 20 años, en la que ya eres adulta y ya no eres un blanco tan fácil, fue un exponerme diariamente a la violencia estética. Diariamente, no hubo tregua en 10 años, no hubo nunca tregua. Mi familia ahí hizo un trabajo maravilloso porque me apoyaron mucho con la paciencia, no con la violencia. Me empoderaron de una manera positiva, me decían, ten calma, no lo entienden, eres diferente, todo está bien. Y también tenía un temperamento muy novelero, como se dice aquí en Canarias, en que impedía que yo fuera capaz de quedarme en casa por este tema, pero tenía que asumir que salir a la calle era eso. Y en mi caso, que yo no me enfrentaba, porque casi siempre eran chicos los que se metían conmigo, me daba miedo enfrentarme, bajaba la cabeza, asumía encima mi complejo, no podía entender cómo, con lo que a mí me dolía, con lo que yo estaba pasando, con que me vieran que era calva, cómo se metían conmigo. No les daba pena, no entendía por qué, no lo entendí nunca. Hablamos de violencia estética, esto es una sección de igualdad y obviamente cuando nos referimos a un hombre alopésico nunca se ve de la misma manera que una mujer alopésica, y ya si encima no hace falta ni hablar de alopecia, simplemente por estereotipos ya una mujer con pelo corto ya se la ve menos femenina. Si encima hablamos de alopecia hay una presión estética que los hombres desde luego no sufren. No, para nada. De hecho siempre se asocia el pelo o la melena, ¿no? Ay, esa melena a la mujer como símbolo de belleza, pero nunca escuchas vaya calva más guapa. No lo he escuchado, no se oye. Y tienes que asumir el que, bueno, es un complejo que se supera. A lo mejor no todo el mundo, en mi caso está superado. A mí yo me veo muy guapa con mi calva. Me parece que exponerla me gusta. Elijo bien dónde las pongo, porque ser centro de mirada no siempre apetece, o no todos los días te apetece, pero eso es como cualquier persona que elige. Hay días que salgo con turbante o me pongo la gorra o salgo simplemente calva, ¿sabes? Así que bueno, pues hay que superar no solo las que lo padecemos, sino educarnos todos para hacer cambios sociales ante este problema y visibilizarlo. Existimos las calvas. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Antes de irnos, les damos un apuntito de agenda. Estos días estará en Canarias Pamela Palenciano con su monólogo No solo duelen los golpes, una historia durísima sobre la experiencia vital de la propia Pamela como víctima de malos tratos, que está haciendo gira por las islas en un evento organizado por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Juventud y con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Empezó ayer en La Palma y estará con alumnado de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria.
Tiene función abierta al público, será mañana a las 8 de la tarde en el aulario de Guajara. No se la pierdan porque merece la pena escucharla y sobre todo porque les va a hacer reflexionar sobre los mitos del amor romántico. Hoy ha estado en la realización a José Barroso. La próxima semana, si así lo desean, tenemos nueva cita. Sean felices. ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no